Buenos días de nuevo. Retomamos este segundo bloque del 12º Seminario Política 2.0, Transparencia y Buen Gobierno, organizado por la Cátedra Pagoda, Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Open Data, con patrocinio de ABAPOL, Asociación Valenciana de Politología, del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, el IDDL, y por supuesto la Generalitat Valenciana, con el paraguas que propone la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Reitero, por tanto, en tanto que director, junto con el profesor José Carnau, nuestro agradecimiento por la confianza en la organización de este seminario. En el caso del profesor José Carnau, ya larga trayectoria en cuanto a la dirección, y yo me sumo ya en las últimas ediciones en la organización, y este año también junto al profesor Arnau en la dirección. Como les dije en la inauguración, bueno, yo me presento, soy Jorge Castellanos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Muchos de los asistentes me conocen bien, y básicamente mi ámbito de investigación fundamental siempre es la participación, el avance democrático mediante procesos de participación, mejora democrática mediante implementación de mecanismos de transparencia. Básicamente es el ámbito que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria, al menos en un ámbito más extenso en esos temas, de manera que mi idea, y en tanto que un poco los organizadores, cuando participamos en el elenco de ponentes, siempre servimos un poquito de comodín para ajustar tiempos y para ajustar temáticas. Lo que pretendía con la ponencia era dar una pincelada muy amplia, muy genérica e introductoria, para dar pie con posterioridad a los diversos ponentes que iban a desarrollar mucho mejor que yo sus diversos ámbitos de investigación, como ya han podido comprobar con la excelente ponencia del profesor Sierra y la no menos excelente también ponencia de la profesora Montero Caro. Por cuestión de orden y por cuestión también de organización de su docencia, he tenido que retrasar mi ponencia al inicio de este segundo bloque, perdiendo un poco la naturaleza de introductoria, pero bueno, no renunciando a dar ese barniz general de la cuestión que nos ocupa en el ámbito de este seminario. De ahí que la charla que lleva título, mi intervención es Transparencia y Buen Gobierno en la Comunidad Valenciana. Ese tema tan amplio, ese abanico de posibilidades que da plantear un tema tan amplio, implica que tenía que hacer un análisis un poquito más genérico del tema que vamos a desarrollar. Voy a tratar también de servirme de estas nuevas condiciones que nos proporciona este tipo de seminarios o congresos que se desarrollan de manera online. Confirmo, creo sí, ahora se ve un poco psicodélico, pero sí que está todo en orden, que se me escucha y que sí, que se me escucha y que pueden ver mi pantalla que estoy compartiendo ahora mismo. Les decía que mi idea es desarrollar mi intervención de una forma quizás no muy ortodoxa, tal y como se han desarrollado siempre los congresos o los seminarios, por lo menos en las ediciones anteriores, no tanto en la inmediatamente anterior, pero sí tradicionalmente. Como hay que hacer opino que hay que hacer siempre de la necesidad de virtud, el hecho de introducir la materia de la transparencia y el buen gobierno en la Comunidad Valenciana, en tanto que la posibilidad de dar unas pinceladas genéricas, me permite con este sistema ir mostrando también al auditorio aquellos mecanismos o aquellos elementos que precisamente en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana se están desarrollando. Si nos encontráramos en una ponencia tradicional, en un ámbito en el que normalmente es unidireccional por parte del ponente en un salón, y los asistentes simplemente pues pueden visionar una presentación PowerPoint como la que tengo aquí preparada y con poca incidencia más, lo que pretendo es precisamente aprovecharnos de que todos estamos siguiendo este seminario, esta intervención, mediante recursos tecnológicos, mediante un ordenador, una tablet, un móvil, ir compartiendo, ir mostrándoles precisamente esas posibilidades, esos avances que encontramos en general sobre transparencia y buen gobierno, y en particular sobre transparencia y buen gobierno en la Comunidad Valenciana. Así que comparto la pantalla precisamente para ir alternando tanto la presentación como las diferentes posibilidades que se ofrecen a lo largo de la cuestión de normativas o de posibilidades participativas o de transparencia.
Con esto que les vengo a introducir que la cuestión de la transparencia, la cuestión del buen gobierno, tiene un marco general normativo, que es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La ley es de 2013, ha tenido un amplio desarrollo normativo, doctrinal, y de hecho aprovecho para mostrarles, en este caso, los volúmenes que tienen simplemente un estudio normativo respecto al comentario de esa única ley. Es decir, el hecho de que lleve ya varios años en desarrollo ya nos ha permitido también la posibilidad de que haya una normativa extensa y ampliamente comentada por la doctrina. Eso sería a nivel nacional, pero vamos a ir realmente acotando la cuestión de la transparencia y la participación, perdón, la transparencia y el buen gobierno también al ámbito de la Comunidad Valenciana. 2 años después, la ya bastante conocida en este ámbito Ley 2/2015, del 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, fue la que tomó el relevo y continuó en esa regulación de la transparencia, del buen gobierno, la transparencia y la participación en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Esta normativa, aunque sea relativamente reciente, tiene solo 6 años, ha tenido un par de decretos ya de desarrollo, ha tenido normativa que la ha ido desarrollando, y ya el secretario autonómico en la inauguración nos ha comentado que está ya como una propuesta normativa una futura ley de transparencia y participación y buen gobierno en la Comunidad Valenciana que sustituirá, al menos en gran parte, a esta de 2/2015. Es decir, la propia reflexión que hacía la vicerrectora en la inauguración de que se trata de un tema, aunque se pueda caer un poco en el tópico de que es una moda o que es un tema sobre el que se ha volcado en los últimos años la administración, lo cierto es que esa presumible moda o ese presumible mayor interés viene también de la mano de ese mayor interés de los ciudadanos por conocer qué ocurre con la gestión de los asuntos públicos. Puede que el punto de partida de todo ello fuera la crisis económica de finales de la primera década del siglo XXI, esa cuestión de que después de una época de bonanza económica vino una crisis mundial económica que determinó también el deseo de mayor conocimiento por parte de los ciudadanos de qué se cocía en el ámbito de los asuntos públicos para que de un día a otro pudiera producirse un cambio, sobre todo a nivel económico tan amplio de las familias. Este mayor ímpetu, además de la normativa nacional que vemos y la ley paraguas de la Comunidad Valenciana, lo que vemos es que se traslada también a un espectro de normas que se han ido desarrollando. Dentro de la Comunidad Valenciana tenemos obviamente el Estatuto de Autonomía de 1982, pero con posterioridad se van desarrollando lo que ya les digo, la normativa de 2015, el decreto 105 de 2017 que también desarrolla esa normativa, el decreto 16/2021 ya de este año que también desarrolla y modifica los decretos posteriores y se van posteriormente, como ven, en épocas recientes, a partir de la ley de 2015, publicando normativas, decretos, leyes o resoluciones sobre estas cuestiones en la medida en que se implementan nuevas normativas y nuevo texto jurídico relacionado con el buen gobierno y la participación. Obviamente ello no cae porque sí en la realidad social, sino porque hay también un deseo de una mayor conocimiento de cómo se resuelven los asuntos públicos por parte de la ciudadanía. Esto es una relación realmente causa-efecto, por lo que a mayor interés por parte de la ciudadanía, mayor normativa que desarrolla todo este tipo de cuestiones, mayor regulación. Ya saben que donde hay hombre hay sociedad y donde hay sociedad hay derecho, el brocardo latino típico, pero es que donde hay derecho y donde hay interés de la ciudadanía se va sucediendo paulatinamente la normativa que se crea, porque el derecho al ser algo vivo y la normativa ir evolucionando de la mano también de las sociedades implica que este mayor conocimiento, mayor deseo por lo menos de conocer en qué se desenvuelven los asuntos públicos genera también una ingente cantidad de normativa autonómica y estatal sobre cuestiones de transparencia. Como les decía, lo primero que tenemos que partir desde un prisma jurídico, por supuesto, es qué normativa hay, pero también hay que ser consciente de que esa normativa es reciente, pero no por ello escasa. Es decir, hay muchísima normativa y en el final de mi exposición también daré algunas pinceladas de la futura normativa que en los próximos meses probablemente ya sea aprobada.
Esta cuestión de la transparencia, como les decía, tiene diversos escalones que van también de la mano de las diversas administraciones en las que nos encontramos. Estamos a nivel estatal. Les iré mostrando ahora los diferentes enlaces porque ya les he dicho que es un poco la idea de la exposición que les voy a hacer. A nivel autonómico con la JVA Oberta, a nivel de la Diputación con la DIVAL, el portal de transparencia, a nivel buscado en este caso el Gobierno Abierto dentro de la ciudad de Valencia y luego ya el Consejo de Transparencia de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, que con la nueva normativa pasará a llamarse Consejo Valenciano de Transparencia, pero que también implica, como comentaba el profesor Sierra a nivel nacional, pues un elemento, una institución que puede hacer valer también esos derechos de transparencia por parte de la ciudadanía. Les muestro en este caso el portal de transparencia a nivel nacional del Gobierno de España. Como ven, las cuestiones que ha comentado el profesor Sierra y la profesora Montero ampliamente, publicidad activa, derecho de acceso, gobierno abierto, participación, son las cuestiones que se van desarrollando en todos y cada uno de estos ítems relativos a la transparencia y que tienen acomodo a nivel nacional, por supuesto, obviamente también a nivel autonómico con JVA Oberta, en la que del mismo modo pues, se desarrolla la información relativa a los miembros del Consell, la organización de la Generalitat, los servicios a los que tiene acceso la ciudadanía, con esa información sobre COVID-19, que ahora con la realidad que nos ha tocado vivir también ha sido un elemento fundamental, la gestión de la información en tiempo real y cómo poder hacer frente a determinadas cuestiones sanitarias mediante la información que proporcionaban los ciudadanos y la información que se les podía proporcionar también a los ciudadanos. Y bueno, la transparencia respecto a los diferentes sectores en cuanto se va desarrollando la cuestión económica, los datos abiertos que ya comentaba también el secretario autonómico, la adhesión de la Comunidad Valenciana en ese aspecto. Bajando a la cuestión de la Diputación, al ámbito provincial, pues encontramos también un portal de transparencia de la Diputación de Valencia, en la que se publicita sobre todo al acceso para los ciudadanos de información relativa a contratos, convenios, subvenciones, cuestiones económicas, información presupuestaria. Lo que trata de hacerse ver es que los ciudadanos tienen acceso también a nivel de este ámbito institucional a la información disponible y que por ello tiene que cumplirse ese requisito legal de publicitar la información para que los ciudadanos puedan acceder a ella. Bajamos un poquito más el escalón institucional y vamos en este caso al Ayuntamiento de Valencia y del mismo modo tiene un apartado en el que puede encontrarse la información relativa a la transparencia, a la participación, a los datos abiertos, el buen gobierno. Son siempre los mismos ítems, las mismas estructuras, pero que se van adaptando precisamente a los diferentes ámbitos institucionales, el diferente estrato territorial en el que nos encontramos. Y por último, lo que les decía, el Consejo de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, está regulado por la Ley 2015, forma parte de 5 miembros no fijos, o sea, compatibilizan su función con otro trabajo. También aparece aquí la información sobre su agenda, viajes, indemnizaciones y dan cuenta de las resoluciones que la ciudadanía les solicita cuando no se ha cumplido alguno de los, o a su juicio no se ha cumplido, los requisitos que se marcan en la Ley de Transparencia, tanto nacional como autonómica, respecto de las instituciones, en este caso valencianas. Ello da pie a resoluciones que no son de obligado cumplimiento, instan a las instituciones a cumplir con la normativa de transparencia, es un elemento de queja tradicional de esta institución, pero bueno, la composición del mismo está compuesto por cinco miembros a propuesta de los 5 grandes partidos, y tienen la adscripción a la Consejería de Participación, Transparencia y Cooperación y Calidad Democrática. Y bueno, eso es otro de las disquisiciones también de que este Consell sería más operativo o sería más eficaz, al menos eso sugieren desde los propios miembros, si no pertenecieran, no estuvieran adscritos directamente a esa Consejería de Transparencia, de Participación y Transparencia. Bueno, estas son las reivindicaciones tradicionales. Pero el tema que nos ocupa, el tema de fondo que nos ocupa, y es el sobre el que yo quería hacer este barrido inicial, que ya les decía que pretendía ser la introducción al tema que iba a desarrollar con posterioridad los compañeros, es básicamente la transparencia en tanto que es una necesidad democrática. El derecho a acceder a esa información por parte de los ciudadanos es una cuestión básica, es una cuestión raíz
para que con posterioridad pueda haber un control gubernamental, para que pueda haber crítica también a los poderes establecidos. Sin una información que se pueda acceder por parte de la ciudadanía, el ciudadano no puede emitir un criterio o un veredicto sobre la realidad que le rodea. No es posible tampoco el avance democrático en ese sentido, porque si los que gobiernan, los representantes públicos, llevan a cabo sus actuaciones sin el conocimiento de los ciudadanos, de los representados, se produce ahí una desconexión que tiene unos efectos nefastos en el ámbito de la democracia. Para que haya verdadera democracia, los ciudadanos tienen que estar al tanto de cuál es la actividad de los representantes, de sus representantes públicos, en la medida en que pueden rendir cuentas de la actuación que realizan, siendo los ciudadanos aquellos en los que se deposita verdaderamente la soberanía nacional, la soberanía de los pueblos, los que deciden el camino que tiene que desarrollarse en tanto que sociedad, en cualquier ámbito en que nos encontremos con un contexto democrático. Si esto no se produce, es decir, si los ciudadanos no son conscientes de cuál es el camino que sigue la dirección política ni los representantes políticos, obviamente esa desconexión implica que los ciudadanos no toman parte de las decisiones, no participan realmente en las decisiones, desconocen el motivo por el que se lleva a cabo cualquier tipo de decisión, no hay una transparencia en cuanto a la actuación de los mismos y, por tanto, la democracia languidece. La apatía, la tradicional, sobre todo se habla de los jóvenes, siempre se criminaliza bastante a los jóvenes respecto de la apatía, la desconexión, la falta de interés. Obviamente, si no hay una transparencia, si no hay una información pública accesible, con los criterios que ha comentado el profesor Sierra, de que fuera digerible por parte de los ciudadanos, que efectivamente no se les cuelgue 300 páginas de un presupuesto simplemente para dar cumplimiento o dar satisfacción al requisito de los rankings, sino que efectivamente uno pueda acceder a determinadas informaciones, como el ejemplo que ponía de los presupuestos públicos, y ver en una determinada gráfica en qué se invierten las cantidades. Eso es verdaderamente transparencia y eso verdaderamente acerca a los ciudadanos, aquellos que lo desean, a las cuestiones públicas. Si no se produce esa transparencia, esa comunicación con los ciudadanos, efectivamente hay un desapego, hay una apatía progresiva y se va desconectando todos los elementos que hacen verdaderamente real cualquier tipo de democracia. Por tanto, sin el conocimiento de los hechos y de las situaciones, sin esa transparencia, no hay democracia crítica, porque si no hay crítica, no hay democracia. Realmente la protección de los derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, lo que implica siempre son protecciones de la consideración de que el ciudadano pueda suponer puede implicar una crítica respecto de los poderes establecidos. Si no se da pie a que los ciudadanos puedan desarrollar esos derechos fundamentales, en el caso de que haya cierta disquisición, ya anticipo, cierta polémica doctrinal en cuanto a si el derecho de acceso es un derecho fundamental o no, vayamos más allá de esta consideración, es decir, si no hay información por parte de los ciudadanos, no puede haber en ningún caso ni rendición de cuentas ni crítica a la actuación pública, de manera que la democracia carece completamente de sentido. Si alguien impone su criterio o genera acciones políticas o políticas públicas en base a su criterio sin trasladar esa información a los ciudadanos, es irrelevante el hecho de que sea elegido democráticamente o no, porque carecemos de la información necesaria para poder remover o refrendar esas actuaciones públicas. Así, un poco barriendo para los conceptos genéricos del Congreso, del seminario en el que nos encontramos, la transparencia se configura como un elemento central y básico para edificar sobre él todo el andamiaje democrático posterior. Los derechos se van desarrollando en base a que hay una capacidad de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y esa participación revierte en la posibilidad de reivindicar otros derechos y así ir generando una familia de derechos fundamentales y no fundamentales que se van protegiendo en el ámbito jurídico, en el ámbito democrático. Puede que sea un poco catastrofista, pero cuanto más opaca sea la gestión de un gobierno, más nos estaremos alejando de la democracia tal y como la conocemos, de manera que es una cuestión que conviene no dejar de lado y no soslayar la importancia que tiene en el desarrollo de las sociedades. Se empieza dejando por una actuación libre en el mal sentido, en el de no rendir cuentas a la ciudadanía, y se acaba apostando por un despotismo o con una actuación completamente dejando de lado a la ciudadanía. Por tanto, es una cuestión que nos interpela a todos y que conviene también tener presente, reivindicar la necesidad de que esa información sea pública, sea accesible y que podamos acceder a ella en tanto que ciudadanos. De hecho, ¿qué implica que haya información pública y que los ciudadanos puedan acceder a ella gracias a la transparencia?
frenar la corrupción. Desde luego, en aquellos ámbitos en los que no hay transparencia, en los que los ciudadanos desconocen la labor que realizan sus representantes públicos, la corrupción campa a sus anchas. El mejor antídoto, por tanto, se sostiene ahí de la corrupción, es generar espacios de transparencia y de participación de los ciudadanos. La información debe ser abierta, debe ser comprensiva, debe ser puntual. Aquí reitero y suscribo las palabras que ya ha pronunciado el profesor Sierra en cuanto a que no solamente tiene que ser accesible en cuanto al concepto de acceder a una determinada información, sino que puede ser luego posteriormente digerible. Es decir, uno accede y hace suyo el conocimiento y la información, no solamente cuando alcanza a conseguirlo, sino cuando lo asume y lo interioriza. Es decir, cuando la información que puede tramitar verdaderamente la lleva a cabo y la puede digerir, teniendo su posición luego a favor o en contra de aquello que revierte en el ámbito político, en la política pública, pero en ningún caso por desconocimiento o por incapacidad de generar esa información para acceder a ella. Frase típica, cita típica, en relación con lo que veíamos de la cuestión de la corrupción, de la transparencia y de la generación de información pública, pues que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes. No entrando a valorar si esta es una valoración, una frase 100% médica correcta, lo que sí que es cierto es que es el ejemplo, la metáfora que mejor nos sirve, esa frase atribuida a Louis Brandeis de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en cuanto a que si los ciudadanos tienen la capacidad de ver y de controlar la información y la política que desarrolla un determinado gobierno, desde luego la corrupción será mucho más complicado que se desarrolle y los políticos, aunque sea por una cuestión tradicional o una cuestión personal de no sentirse señalados, desde luego se verán impelidos a actuar de forma correcta que en mayor medida que si no tuvieran que rendir cuentas a la ciudadanía. Desde luego, esto es una relación bidireccional. La cuestión política, desde luego, no es una cuestión única y exclusiva de los representantes, es una cuestión de toda la ciudadanía y cada uno asume los roles que se les conceden en el modo de organización en el que nos encontramos. La transparencia implica también una responsabilidad y esa necesidad de los ciudadanos de informarse sobre qué está haciendo verdaderamente el gobierno. No se trata de elegir unos representantes públicos y desentenderse de la labor pública, porque eso, como estamos viendo, implicaría de suyo la eliminación de la democracia a largo plazo y a corto plazo la eliminación de cualquier tipo de actividad pública transparente. Si nos desentendemos y nos da igual aquella labor que realizan los representantes públicos, al final carecerá de sentido que se pregunte a los ciudadanos cuáles son los representantes públicos que quieren que sean elegidos. Así que, desde luego, es una labor comunal, es una labor colectiva que no puede ser evitada o eliminada de la ecuación de cualquier ciudadano en tanto que responsable con sus asuntos públicos y con su responsabilidad cívica. Desde luego, si hay transparencia, si hay información, también se da pie a que haya colaboración y participación entre los propios ciudadanos o participación y colaboración de los ciudadanos con las propias instituciones. El gobierno abierto viene a ser esa cuestión. Si vemos, ahora luego retomaremos la cuestión del buen gobierno, ahora de momento estamos con la cuestión de la transparencia, pero en conceptos muy básicos, en píldoras muy básicas, se trata de elementos que van encadenados. Si hay una transparencia respecto de la actividad pública, lo que se genera es una mayor participación porque los ciudadanos se activan en mayor medida y conocen más la situación real del ámbito político que les rodea. El hecho de que esa transparencia promueva la participación genera también la instauración de gobiernos abiertos en el que los ciudadanos participan activamente de la cuestión política junto con los representantes públicos, de manera que ese gobierno abierto a la ciudadanía implica también una mejor consideración o mejor cumplimiento de las necesidades democráticas de cualquier entorno. El buen gobierno, que será el otro elemento que ahora veremos, no sé si es además la siguiente diapositiva, no, todavía no, implicará esa necesidad de dar cumplimiento a las cuestiones éticas y de llevar a cabo esa responsabilidad, esa labor pública de llevar a cabo la actividad política con responsabilidad y ética. También será un elemento entrelazado con lo que estamos viendo de transparencia, participación y, por supuesto, gobierno abierto. Retomando la cuestión de la transparencia, lo que realmente la cuestión de fondo es que el ciudadano se genere o se pueda establecer su propia opinión sobre la realidad que le rodea. Si esa información se conecta o se entrelaza con una determinada ideología, con un determinado
modo de ver el mundo, eso ya es una cuestión personal del ciudadano. En el contexto en el que nos encontramos, en la Universidad de Valencia, la finalidad última del camino universitario verdaderamente es la de generar ciudadanos con pensamiento crítico, que tengan la capacidad de analizar el mundo que les rodee, que pueda también aportar, y esa es una de las finalidades de por qué la universidad, sobre todo en mayor medida la universidad pública, hace un esfuerzo a nivel colectivo, la sociedad, para que haya universidad pública, para que haya ciudadanos formados e informados sobre la realidad y puedan liderar en el futuro pues diferentes actividades públicas, en tanto que representantes políticos, funcionariado, incluso la actividad empresarial, y que puedan ser activos de la sociedad, pero con ese pensamiento crítico, con ese conocimiento universal, de ahí el concepto de universidad, ese saber universal que abarca todos los elementos posibles para poder emitir juicios o conocimientos con cierto rigor. Esto no implica que todo el mundo sepa de todo, sino que uno tenga la capacidad crítica de informarse, de conocer la realidad y que una vez digerida y tramitada esa información uno pueda tener una opinión propia, que no le vengan imponiendo sus opiniones elementos externos ni se dejen llevar por cuestiones de índole populista o de visceralidad más allá de la racionalidad o el análisis crítico de la sociedad. Esto es la universidad, a fin de cuentas, y esto también lo promueve la transparencia al conjunto de la ciudadanía, más allá de que sean o no universitarios. Si ese análisis de la realidad es proporcionado por la propia institución pública con unos criterios de rigor y publicidad de la actuación, la adhesión o la posición en contra de los ciudadanos respecto de las actuaciones políticas será ya una cuestión a determinar por cada uno de los ciudadanos libremente, pero desde luego con todos los elementos de juicio necesarios para que esa transferencia en cuanto a información digerida y transformación en opinión tenga todo el rigor posible y toda la información relevante para llevar a cabo ese traslado. Desde luego, cuando hablamos de transparencia, lo que hablamos sobre todo o nos viene a la mente es la transparencia política, es decir, la actividad pública, los representantes públicos, abrir a la ciudadanía esa divulgación, esa información de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuál es su gestión. Por tanto, reitero las líneas clave de esta ponencia de matiz introductorio, sobre todo es que en un Estado democrático, en una sociedad democrática, son los ciudadanos los que tienen que juzgar la labor de los representantes públicos, y esa labor solo se juzga eficientemente o solo se puede tener un conocimiento amplio de aquello que se está desarrollando si la gestión es pública, cristalina y transparente. Así luego ya podrá ser sancionada la corrupción o simplemente la mala gestión por parte de los ciudadanos, más allá de las hipotéticas responsabilidades judiciales, en este juego democrático en el que nos encontramos, que es las votaciones electorales. El paradigma del derecho de participación política encauzado en el artículo 23 de la Constitución, más allá de la votación periódica, que es el elemento clave, es la participación también a lo largo del periodo electoral y, entre tanto, entre un periodo y otro, tener la información suficiente para emitir el juicio, en este caso el voto, con base en la información recabada a lo largo de los años y emitiendo de forma juiciosa el voto al partido político o a ningún partido político en función de los intereses políticos de cada uno. Desde luego, conforme avanzan los elementos de transparencia, conforme se va generando una mayor fluidez de la información entre los ciudadanos y los representantes políticos, en mayor medida se va avanzando en el ámbito democrático. La democracia avanza, por tanto, conforme se van desarrollando más y más elementos, instrumentos y estructuras que generen transparencia y fomenten, por tanto, la participación de los ciudadanos. ¿Cuál es el problema? Que ya lo apuntaba también el profesor Sierra, y es la acumulación indebida de procedimientos, o más que indebida, desordenada de procedimientos de transparencia, la necesidad de generar elementos de transparencia para cumplimentar rankings, es una cuestión básicamente que no tiene el foco puesto en el objetivo real, que es evolucionar y dar pasos en el ámbito democrático. Esta información fluida, esta necesidad de que los ciudadanos vayan de la mano de los representantes políticos y que tengan la información permanente, es desde luego uno de los puntos clave para que haya una mayor participación.
y con ello lo que se genera también es una responsabilidad de los ciudadanos en cuanto a participar de modo activo en las propias decisiones políticas. Aparte de lo que ya les decía antes, de evitar corrupción y mejorar el rendimiento económico por esa cuestión tan humana de sentirse observados y sentirse vigilados, al final se va instaurando la cultura de la transparencia también, que comentaba ya la profesora Yolanda García en la inauguración, en cuanto a que debe ser un elemento bidireccional e instaurado en el propio sentir colectivo de la ciudadanía. Lo que se quiere es establecer esa relación de confianza entre ciudadanos y poderes públicos, pero con base en una realidad política que surja de modo natural, es decir, no por el hecho de cumplir con determinada normativa o generar exhaustiva normativa que se va superponiendo una detrás de otra, se va a conseguir una sociedad más transparente y más democrática, sino generando o ramificando en la capilaridad de la sociedad, llegando hasta el último extremo, hasta el último elemento de la sociedad, esa cultura de la transparencia y de la publicidad de las actuaciones de los representantes públicos. ¿Qué se necesita o qué es necesario para que efectivamente funcione este tipo de políticas y este tipo de orientaciones para un mejor desarrollo político? Desde luego, que los representantes políticos asuman que esa actuación puede tener ciertos costes, pueden perder votos, pueden también reducir cierta capacidad o cuota de poder para abrirlo a la ciudadanía. Esto es una cuestión que nos concierne a todos y que los representantes políticos tienen que ser también conscientes de ello. El hecho de que haya mayor apertura, que los ciudadanos participen, desde luego la cuota de poder es la misma, simplemente el reparto varía. Ya comentaba antes el secretario autonómico que hoy se presentaba la cuestión relativa a los presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana. Es una apuesta muy interesante, es una apuesta muy es pionera. Después del intento en Murcia, la Comunidad Valenciana toma la delantera en este tipo de actividad y, desde luego, más allá de que los ciudadanos participen en la decisión de en qué se invierte el gasto público, implica, desde luego, una reducción del poder que puede tener el Consell respecto de elegir en qué se destina el dinero público para inversiones, por ejemplo. Entonces, hay que ser conscientes de que la apertura a la ciudadanía implica un mayor poder de los ciudadanos, una mayor responsabilidad y también una cesión de cuota de poder o de elementos de gestión por parte de los representantes políticos. Si no se es consciente de ello y no se propicia ello, difícilmente se pueden establecer mecanismos de transparencia y participación, o al menos fomentar mucha participación, mucha normativa que la regule, si no se cede también cuota de poder para que el ciudadano participe. Esto no va de ser una encuesta de opinión o un sondeo, sino de que el ciudadano efectivamente tome las riendas junto con los representantes políticos, los representantes públicos de determinada gestión de los asuntos públicos. Es, por tanto, una cesión también de poder y que puede conllevar cierto coste. También la ciudadanía tiene esa responsabilidad y debe también presionar a favor de estas reformas, debe apoyar este tipo de iniciativas. Si la cesión de poder para los ciudadanos o la apertura de mecanismos participativos fracasa estrepitosamente, el ciudadano también acaba siendo responsable, el concepto de ciudadano genérico, en cuanto a que no se vuelca en esa necesidad de que participe en mayor medida en los asuntos públicos. Se tiene que ceder poder por una parte, pero también tiene que haber ese ímpetu, esa necesidad de autoafirmación democrática por parte de los ciudadanos y que presione también en implementar cada vez más medidas que propicien la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Y luego, por supuesto, el veredicto, la sanción que tiene el ciudadano en las urnas cada 4 años o cuando se tercie la elección democrática es sancionar a aquellos que no propician precisamente que los ciudadanos participen en los asuntos públicos. Entonces, si no se dan pie estos 3 elementos, si no se coaligan estos 3 elementos de una cesión de poder y responsabilidad por parte de los representantes, un mayor interés por parte de la ciudadanía y luego un castigo a aquellos que no promuevan esas actividades de mayor participación, desde luego no se motivará lo suficiente que se abra a la ciudadanía en mayor medida la cuestión de la participación derivada precisamente de la transparencia. La consecuencia de todo ello, ya lo hemos visto, es generar una cantidad enorme de normativa de desarrollo, de cantidad de normativa que implique el desarrollo de esta cuestión de la transparencia, y la clave sobre todo ello es generar un mayor elemento de control sobre los gobiernos, generando así
ese buen gobierno que decíamos, ese mejor comportamiento por parte de los ciudadanos. ¿Y qué es el buen gobierno? Como ya les apuntaba antes, el buen gobierno, esa conclusión a la que se llega, esa consecuencia, es que se da una serie de principios éticos y de actuación que deben regir el comportamiento de los altos cargos y asimilados en las administraciones públicas. El buen gobierno es muy intuitivo. Establecer la definición es gobernar bien. Gobernar bien en el sentido de no tener la gestión más eficiente y más pulcra posible, sino en base a criterios éticos y en base a la actuación que realizan los representantes políticos, se ajuste más a un razonamiento ético de buen comportamiento. Luego las decisiones pueden ser mejores o peores, tener cierta capacidad de corregir algún tipo de error, pero lo que tiene que ser es acorde con este tipo de principios éticos. Si se lleva a cabo una gestión totalmente desnortada o contraria a la ética pública, desde luego no nos encontramos ante un buen gobierno, sino precisamente ante un mal gobierno, cuyas consecuencias más habituales es la irradiación o ramificación de elementos corruptos que van socavando tanto la confianza en las instituciones públicas de los ciudadanos como el propio prestigio, la propia consideración que se tiene de los representantes públicos. Un porcentaje mínimo o un porcentaje reducido de los representantes públicos pueden hacer un daño enorme a la consideración y el respeto a las estructuras democráticas en las que nos desenvolvemos. Y desde luego la alternativa no es ni mucho menos apetecible. Fuera de la democracia no existe la capacidad de participar de los ciudadanos efectivamente, es someterse al criterio de elementos superpuestos en las capas sociales, de manera que no hay libertad y se acaban reduciendo todo tipo de derechos, de manera que este buen gobierno, estas pequeñas corruptelas que van minando la estructura democrática, puede tener a largo plazo unas consecuencias nefastas. ¿En qué se basará, por supuesto, este buen gobierno? Pues como estamos viendo a lo largo de todas las posiciones, en la transparencia de la actividad pública, en la participación de la ciudadanía, por supuesto, con base a esa información recabada con la transparencia, y en el ámbito en el que nos desenvolvemos, en el año 2021, en ese uso de las nuevas tecnologías para también captar la participación de los ciudadanos y agilizar y facilitar esa participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Con ello, lo que estamos viendo también es que se dan determinados elementos, como puede hablarse de brechas digitales y la posibilidad de generar discriminación entre ciertos elementos de la ciudadanía. Desde luego, eso es un elemento a tener en cuenta, es un elemento que hay que tener muy presente para no generar ineficiencias en los procesos participativos o en la transmisión de la información para una mayor transparencia, pero desde luego el presente, ya no es el futuro, sino el presente, va de la mano necesariamente de establecer mecanismos de transparencia y de mejor gestión a través de nuevas tecnologías. El portal de transparencia que les he mostrado de todas las instituciones, en concreto también la cuestión relativa a la Generalitat Valenciana, se presta también a una actualización considerable de los elementos tecnológicos para que haya una mayor integración de los ciudadanos en los asuntos públicos. Desde luego, ese es un elemento clave sobre el que desarrollar todas las cuestiones de transparencia y participación, el uso, desarrollo y no abuso de las nuevas tecnologías. Reiterando la cuestión del gobierno abierto, pues del buen gobierno, perdón, la cuestión tiene que tener como fondo un conjunto de reglas formales e informales que favorezcan, en cierto modo, la eficiencia, la imparcialidad, la participación, rendición de cuentas, la transparencia, la integridad. No indica necesariamente el acierto en las decisiones, sino que se pongan todos los mimbres, todos los elementos necesarios para que esa decisión o esa actividad política sea lo menos alejado posible de la ética pública y de un comportamiento, para entendernos, adecuado a la función que se desarrolla. Ya les decía, estas políticas de buen gobierno pueden ser más eficaces, pueden implementarse de manera más interesante gracias a las nuevas tecnologías y reducir así tanto el crecimiento de la corrupción en determinados ámbitos y a su vez propiciar un crecimiento económico de desarrollo de las políticas públicas. Se van implementando porque los buenos elementos se van encauzando de manera que al encadenarse unos con otros se va produciendo un avance democrático. Al final, la premisa que tenemos a lo largo de esta exposición es que el progreso democrático, el avance de la sociedad en cuanto a que colectivo democrático, va de la mano de estas pequeñas
elementos o pilares sobre los que sostenerse. La transparencia, la participación, un gobierno ajeno a la corrupción, que se base en cuestiones de buen gobierno, de ética pública, un gobierno abierto a la ciudadanía. Son 4 o 5 pilares básicos sobre los que desarrollar verdaderamente la democracia, sustentados en la actualidad por cuestiones relativas a las nuevas tecnologías, las TIC. Básicamente, en eso se desarrolla efectivamente una sociedad democrática actual. Todo lo que sea minar esa transparencia, generar políticas opacas, gestión opaca, una ciudadanía no predispuesta a la participación ajena a los asuntos públicos, un gobierno no abierto a las iniciativas ciudadanas, un gobierno que no lleve a cabo su actuación de una manera pulcra y que haya escándalos y elementos de corrupción, desde luego lo que retrocede abismalmente es la democracia. Por tanto, el elemento clave de todo lo que estamos viendo de buen gobierno y de transparencia, más allá de la Comunidad Valenciana, aunque sea el contexto en el que hemos focalizado todo, se trata de la propia sociedad civil, de los ciudadanos, es decir, la capacidad que tengan de organizarse, de implicarse, la capacidad también de participar en los asuntos públicos, de cooperar tanto entre los ciudadanos como con los propios gobiernos, los castigos y premios a aquellos que propician más o menos la participación de los ciudadanos. Todos ellos son elementos que se van desarrollando para que efectivamente el buen gobierno sea una cuestión principal. Cerraremos la intervención con el ámbito territorial sobre el que tenemos en mente la intervención, y es la Comunidad Valenciana. En este caso, el elemento de referencia precisamente es el portal de CV Oberta, que bueno, lo tenemos aquí, el portal de transparencia de la Generalitat Valenciana. Lo que viene a decir es que integra y publicita la actuación de la Generalitat de manera proactiva, de manera integrada, todo conjunto, esa información sobre transparencia y buen gobierno en la normativa autonómica y en los compromisos adquiridos en el ejercicio de sus competencias. Desde luego es una dinámica que se lleva instaurando ya en los últimos años, se va publicitando absolutamente todo y los ciudadanos tienen acceso a toda esta información, al menos en el contexto de la Comunidad Valenciana, de manera muy amplia y rigurosa, tanto en la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, en el ámbito del que yo puedo hablar más, que es la cuestión de la participación, por supuesto, con su directora general, María Jesús Pérez Galán, y con el director general de Transparencia, también Andrés Gómez. Es un trabajo ímprobo en cuanto a que desarrollan permanentemente mayores iniciativas posibles para que la ciudadanía pueda también acceder a toda la información en cuanto a transparencia y a todas las posibilidades de participación por todas las iniciativas que me consta que han desarrollado en esas direcciones generales. Les digo, está desde 2014 y la finalidad, desde luego, es prestar a los ciudadanos un servicio de información sobre distintas cuestiones relacionadas con la composición y el gobierno. ¿Qué se publicita aquí? Bueno, pues los contratos públicos, convenios, subvenciones, cifras presupuestarias, información sobre COVID, etcétera. Es un poco lo que ya les he dicho. Vayamos un poco a la práctica. Realmente, los ciudadanos, ¿qué consultan? ¿Qué ven aquí? Bueno, pues analizando los datos de 2020, vemos que los valencianos, en este caso, lo que consultan en mayor medida es las fichas de los altos cargos, las agendas, el organigrama del Consell e incluso la página de inicio del portal. Sorprende que tampoco sea lo más visitado la información del COVID, pero bueno, es el estudio que se lleva a cabo por la interacción en la página web. Cuando hablamos de fichas de altos cargos, a lo mejor aquí ya sí que entra un poco más la curiosidad innata de los seres humanos y un poco el deseo de conocer algunas cuestiones. Sobre todo la ficha lo que contiene pues es el currículum de esos altos cargos, las actividades previas a su nombramiento, dar a conocer cómo han llegado o cuál es el bagaje académico-cultural que tienen los designados para representar a los ciudadanos. También una cuestión económica y que impide también el desarrollo de elementos de corrupción, pues bueno, la declaración de bienes o renta o la cuestión económica anterior y posterior a la realización del alto cargo también es un elemento disuasivo de cualquier posibilidad de corruptela. Y, por supuesto, también las titulaciones o estudios que tienen aquellos que van a desarrollar esa labor pública. ¿Qué nos queda por analizar en el horizonte? Bueno, ahí marco que hay una nueva normativa, desde luego que sí, ya la ha comentado el secretario autonómico. Hay algunos elementos a considerar, como ese cambio de la proposición la tengo aquí.
Esta es la proposición de ley de transparencia y buen gobierno en la Comunidad Valenciana. Fue presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Compromís y Unides Podem en octubre pasado, sí, el 6 de octubre, la reunión. Y bueno, es un texto no especialmente largo, 68 páginas, que tiene una serie de cuestiones un poco más o menos discutidas o discutibles, como la nueva composición del Consejo Valenciano de Transparencia, que pasaría de 5 a 3 miembros y en vez de a título secundario respecto a una actividad previa, sino que sería de carácter único, ese tipo de trabajo, exclusividad, y no varía especialmente, o sea, varía en la medida en que desarrolla algunos puntos, no elimina los decretos de desarrollo de la Ley 2/2015 y va instaurando progresivamente, sobre todo, un avance en necesidades de transparencia por parte de las instituciones. Es una mirada muy superficial, todavía está en trámite parlamentario, todavía se tiene que estudiar y cuando acabe el procedimiento ser aprobado, que a lo mejor convendría, una vez aprobada la normativa, estudiarla con mayor detenimiento, pero bueno, lo que se apunta es que hay un interés en cuanto a generar una nueva normativa que vaya más allá de la ya dispuesta para la participación y la transparencia y el buen gobierno de los ciudadanos valencianos. Bueno, lo más destacado del futuro de la regulación de la transparencia de la Comunidad Valenciana es eso, es la inminente nueva publicación de la normativa valenciana. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por su atención